Hoy vamos a continuar con el estudio de Filipenses. ¿Para cuántos ha sido una bendición estudiar Filipenses? ¿Qué manera de vivir la de Pablo, ¿verdad? A pesar de sus limitaciones, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, nosotros llamamos a esta serie una vida feliz. Así que si alguien me puede ayudar a poner el PowerPoint. ¿Por qué? Porque entendemos, no solamente en la carta de Pablo a los filipenses, encontramos en Pablo siempre una actitud de gozo. A pesar de que él mismo dice que en el libro de Romanos que vivieron naufragios, que vivieron martirio, que vivieron, ¿cómo se llama? Tortura y todo. Ellos siempre, particularmente Pablo y su equipo, siempre vivían una vida llena de gozo. Tú puedes leer sus cartas y ninguna de sus cartas es una carta de lamentación, es una carta de tristeza. Ninguna de sus cartas es una carta de híjole, qué mal nos está yendo, nos iba mejor cuando no éramos cristianos. Y parece que nunca ves esa actitud en Pablo. Pablo siempre está contento, siempre estaba feliz, siempre, y eso nos transmite en esta carta. En sus cortos capítulos, la palabra felicidad es el contexto de esta carta. Si podemos resumir en una sola palabra lo que Pablo quiso dar a entender a la iglesia de Filipos, fue la felicidad constante que había en el corazón de Pablo por muchas diferentes circunstancias, más allá de las malas circunstancias que estaba viviendo. Yo te quiero decir en esta tarde que no importa cuán tétrico sea la situación que tú estás viviendo, no importa cuán mal la estés pasando, aún así tú puedes vivir en felicidad. Y tú puedes decir, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo puede ser que yo esté pasando una situación tan difícil, económica, emocional, de depresión o cualquier otra circunstancia? No tengo trabajo, mi matrimonio están suscitando situaciones difíciles. Aún en esa circunstancia, si Dios está en nuestro corazón, podemos vivir una vida de felicidad. Hemos entendido que la felicidad no es como el mundo nos la pinta, ¿verdad? De que mientras más tengamos o de ciertas posesiones que tengamos nos van a dar la felicidad. La felicidad consta en vivir lo que Dios quiere que vivamos. Por lo menos será la perspectiva de Pablo. Vamos a leer lo que nos toca en esta tarde, Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al versículo 18, que es la sección que nos toca estudiar en esta tarde. Y después de la vamos a estar orando. Dice así: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho antes, ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro, di conmigo, me alegro, y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Una vez más vemos, casi cada vez que hemos estudiado viene la palabra alegría, alégrense. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra, la oportunidad, Señor, que nos ofrece de vivir una vida completamente feliz. Aún a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, aún de las circunstancias que estemos atravesando en medio del dolor, Señor, nuestra vida aún así puede vivir una vida de alegría, de gozo constante. Y eso consta siempre, Señor, de vivir una vida confiado en ti. Poner nuestra esperanza, nuestra confianza, todos nuestros intereses en ti, Señor, porque dice tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros. Y hoy, Señor, queremos avanzar un poco más en esta felicidad que al final de cuentas todos estamos buscando. Que podamos experimentar en carne propia, como lo experimentó Pablo, una felicidad arraigada, Señor, a la fe que había en Cristo Jesús, al propósito eterno por el cual estamos viviendo en esta tarde, en este tiempo. Padre, bendigo a cada persona, a cada matrimonio, a cada familia que hoy nos reunimos a estudiar. Padre, que esto sirva, Señor, como un ladrillo más para poder construir esa vida de plenitud que tú pensaste de nosotros. Te bendecimos
Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos encontramos algunos de los versículos más conocidos de la Biblia. La Biblia dice que llevemos, número 1, en el versículo 12, que llevemos nuestra salvación con temor y con temblor. Es un versículo muy conocido, a veces mal fundamentado para traer temor al corazón de los cristianos, pero al final de cuentas es un versículo muy conocido. El otro versículo, que es el versículo 13, dice, pues Dios es quien produce el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Igual encontramos varios otros versículos que al final de cuentas terminan y concluyen con la alegría que Pablo estaba sintiendo y al mismo tiempo transmitirla hacia las demás personas. Yo encontré 2 puntos por los cuales en esta ocasión Pablo se encuentra feliz y lo comparte con la iglesia de Filipos. La primera razón por la que Pablo se encuentra feliz es porque está viviendo la voluntad de Dios. El capítulo 2, del versículo 12 al 13 dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Di conmigo, buena voluntad. Hebreos capítulo 12 nos enseña que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando nosotros entendamos que no importa cuán bueno sea nuestro trabajo, no importa cuán buena sea nuestra circunstancia económica, si no es la voluntad de Dios que estemos viviendo eso, vamos a vivir completamente infelices. Tú puedes decir, no, pues tengo un buen trabajo, tengo una buena economía, tengo una buena familia, tengo un carro, tengo una buena casa, pero eso, déjame decirte algo que a lo mejor nos va a sacudir un poquito, pero no solamente las cosas buenas que nos suceden, son cosas que provienen de la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay muchas cosas que pueden ser puertas abiertas aparentemente y no precisamente venir por parte de Dios. Hay cosas muy buenas, ¿verdad?, que pueden venir a tu vida y lo único que van a lograr es desviarte del propósito de Dios. Hay oportunidades que tú puedes ver en tu vida y decir, esa es una oportunidad buenísima, pero tú estás viendo una oportunidad buenísima para ti. Y cuando agarras esa oportunidad que aparentemente proviene por parte de Dios, es una oportunidad no a lo mejor de crecer, una oportunidad que va a desviar tu corazón del verdadero propósito de Dios para nuestra vida. Pablo encuentra una felicidad en vivir la voluntad de Dios. Esto es, la palabra voluntad significa el deseo de Dios, el diseño de Dios para nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que las circunstancias que suceden a nuestro alrededor son voluntad de Dios. Di conmigo, voluntad de Dios. Porque ese es un punto muy importante. No quiere decir que algo que esté dentro de la voluntad de Dios es algo que Dios está mandando. A ver si me puedo dar a entender. Como Job. Lo que estaba sucediendo con Job, la situación terrible que nos compartió el domingo Armando, que perdió su familia, perdió casa, perdió carros, no había carros, ¿verdad? Pero sus caballos, perdió todo lo que tenía. Dice la Biblia que Dios siempre estuvo al pendiente de las circunstancias. Era voluntad de Dios que Job pasara por esa circunstancia difícil, aunque era algo que Dios no estaba mandándole, fue algo que Dios permitió para que se cumpliera su buena voluntad. ¿Me estoy dando a entender? Dios no mandó a Satanás a que lo tocara, nomás porque no tenía nada que hacer. Había un propósito detrás de eso. Y ese propósito lo podemos ver en el capítulo 42. Lo podemos ver que la riqueza de Job, antes de haber pasado por la situación difícil, se duplicó. Esa era la buena voluntad de Dios. El propósito de Dios era ese, que Job se enriqueciera más, que Job tuviera mejores hijos, que fuera una mejor persona. Entonces las enfermedades que pasó Job, las circunstancias de la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus riquezas, fueron voluntad de Dios para cumplir la buena voluntad de su corazón para con Job. Toda circunstancia que se atraviese en nuestra vida no la manda Dios, pero es voluntad de Dios para ejercer al fin su buena voluntad para nuestra vida. Nomás pensemos en esto. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios por una circunstancia difícil en nuestra vida?
¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios porque nuestro matrimonio estaba pasando por una situación difícil? Y fue voluntad de Dios que pasaras por ese proceso, porque era la única manera probablemente en la que tú ibas a dar oportunidad de conocer a Dios y de establecer a Dios en tu vida. Las circunstancias que se presentan a nuestro alrededor cuando estamos en contacto con Dios y estamos orando y le estamos pidiendo dirección a Dios, son voluntad de Dios. Es el deseo de Dios que nosotros pasemos a veces por esos hornos, por esas circunstancias difíciles, para poder cumplir su buena voluntad, agradable y perfecta. Pablo estaba pasando por esa situación. Pablo pudo experimentar la buena voluntad de Dios, aunque él estaba pasando por una situación de prisión, estaba pasando por una situación de muerte, ya lo habían sentenciado a muerte. No, es más, yo creo que es más fácil morir sin saber que vas a morir, que saber que vas a morir dentro de poco y nomás te están contando los días. Ha de ser un martirio esa situación. Y aún así Pablo estaba entendiendo su felicidad, la alegría que estaba compartiendo con la iglesia de Filipos, era: yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida, a pesar de que estoy pasando por esa situación, que a lo mejor muchos de nosotros pudiéramos decir que no es de Dios. Todo lo que sucede ante los hijos de Dios obra para bien, para aquellos que, ¿qué dice? Que aman al Señor. Yo estoy seguro que Pablo amaba a Dios. Mi pregunta en esta tarde es: ¿tú amas a Dios? Si amas a Dios, yo te puedo garantizar lo que la palabra de Dios dice, que todo obra para bien, para que se cumpla su buena voluntad agradable y perfecta. La palabra de Dios en ese mismo versículo dice: no se conformen en este siglo, sino transformen su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir y así puedan comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Me llama mucho la atención la palabra comprobar, porque muchos de nosotros podemos escuchar cosas buenas, pero cuando tú lo compruebas te convences. Muchos te pueden decir: no, ¿sabes qué? El restaurante tal o cual está bien bueno, ¿verdad? Y tú puedes quedarte con esa, pues me dijeron. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas y compruebas que está bueno, yo te aseguro que a ese restaurante vas a volver. ¿Por qué? Porque comprobaste la buena voluntad. Comprobaste que ese restaurante era buen restaurante. Comprobaste que la comida era una buena comida. Lo mismo sucede cuando tú experimentas la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en nuestra vida es la única que va a poder ejercer una verdadera felicidad, no solamente para ti, no solamente para uno como persona, sino para las personas que están a tu alrededor, para tu familia. La buena voluntad de Dios no solamente va a traer paz a ti, va a traer paz a tu esposa también, a tu esposo, a tus hijos, a las personas involucradas. Fíjate lo que dice el Salmo 34, versículo 37, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme. Di conmigo, paso firme. Qué importante es esta declaración. Porque no está hablando de que andemos titubeando por ahí, de lo haré, no lo haré. La palabra de Dios dice: pon tu esperanza en Dios, da pasos firmes, ¿verdad? En su camino, y dice después: y Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. ¿Cuál es la condición para heredar las tierras? Esto es la bendición, esto es la plenitud. Esforzarse, vivir en la esperanza de Dios y dar pasos firmes, ¿en qué? En sus caminos. Ahora, Juan hace una declaración muy interesante. Juan dice, y Jesús, en el libro de Juan, Jesús dice, yo soy el ¿qué? El camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso la palabra de Dios dice: da pasos firmes en su camino, en tu relación con Dios. Cuando tú vivas en esa voluntad de Dios, tú vas a experimentar bendición. La palabra de Dios nos enseña aquí: da paso firme en su camino y Él, Dios te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. El Salmo 40, versículo 8, en la traducción lenguaje actual, dice así: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría, dice. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Cuando nosotros empecemos a experimentar la voluntad de Dios, aún que no sea
lo que nosotros estamos ambicionando, tú vas a vivir una vida de plenitud total. Esto va muy acorde a lo que compartí hace 2 semanas acerca de la queja, ¿verdad? A veces estamos viviendo un proceso, a lo mejor que no es lo que nosotros estamos esperando, y es cuando surge queja, es cuando surge el reclamo por parte de Dios. Pero cuando nosotros estamos atravesando esa circunstancia difícil con la frente en alto, nosotros vamos a poder experimentar al final del día una completa felicidad, no solamente para nosotros, sino también para tu familia. Efesios capítulo 2, uno de los pasajes que más me gustan de la Biblia, versículo 10 dice: nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Cristo nos creó para que vivamos bien. Di conmigo, vivamos bien. La voluntad de Dios es que vivamos bien. Que tú vivas bien económicamente, que tú vivas bien en tu familia, que tú tengas un matrimonio de bien, que tú tengas una iglesia bien, que tú te conduzcas con bien. Dios planeó eso, dice aquí. Por nuestra unión con Cristo nos creó para que vivamos bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Esto me gusta conectarlo mucho con Jeremías 29:11. Dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, dice Dios, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. El plan de Dios, ¿verdad? Me encanta este énfasis que esta traducción hace, porque dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé. No hay otra persona, no hay otra mujer, no está en las estrellas, no está en el horóscopo, no está en ninguna otra parte. Los planes de Dios solamente, ¿qué dice? Yo lo sé. Y lo que ustedes tienen que asegurarse no es: Señor, muéstrame a dónde voy. Lo que ustedes tienen que asegurarse es que mis planes para ustedes son planes de bien. Y nosotros poder confiar en esos planes que Dios tiene para nosotros. El problema es que nosotros queremos saber, ¿sí o no? Muchos de nosotros vivimos frustrados porque, bueno, por ejemplo, un joven puede pensar: ¿será la voluntad de Dios que yo estudie esta o esta carrera? Y muchos no quieren dar el paso, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué será la voluntad de Dios? La Biblia dice: los planes que yo tengo para ustedes, solamente yo los sé. Lo único que tú tienes que hacer es ir conmigo y yo te voy a llevar. Por eso la palabra de Dios en el Salmo 37 que acabamos de leer dice: pon tu esperanza en el Señor y camina firme en su camino, en tu relación con Dios. Y la misma palabra, la misma relación que tú tienes va a ser una lámpara para tu vida. Los planes que yo tengo para ustedes solamente yo los sé. Casi yo puedo ver al Señor diciendo: tú no te preocupes. Tú agárrate de mí y yo te voy a llevar a donde yo sé que es el fin, un bienestar para ti. Cuando nosotros experimentemos en carne propia la voluntad de Dios, aun cuando no es lo que nosotros queremos, aun cuando no es lo que nosotros esperamos, vamos a experimentar una completa felicidad. El punto número 2 que yo encuentro que Pablo estaba muy feliz por eso, es porque estaba viviendo una vida de testimonio. Una de las cosas que Pablo estaba experimentando en la cárcel es que dentro de la cárcel, aún cuando él estaba preso, él estaba sirviendo para que los mismos presos y los guardias de esa cárcel estuvieran reconociendo a Jesucristo. Lo vimos hace unas semanas atrás cuando Héctor nos compartió, ¿verdad? Él estaba feliz porque el evangelio se estaba expandiendo. Versículo 14 al 16 dice así: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Pablo está hablando de que en ese tiempo la gente estaba viviendo en una generación torcida y depravada. Yo te quiero preguntar en esta tarde: ¿cuántos de nosotros estamos viviendo una generación torcida y depravada? Levanta tu mano. Esta palabra es para ti también. Estamos viviendo una generación cada vez más torcida, como Isaías lo profetizó. Isaías dijo: en los postreros tiempos a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Eso es una generación torcida.
Es una generación depravada. Y nosotros estamos avanzando en una generación que está viviendo con sus valores por los suelos, que está viviendo con sus valores no solamente morales, también espirituales, valores torcidos, depravados. Y fíjate cómo Pablo exhorta a que él estaba experimentando una felicidad aún en medio de esa generación. Dice, puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Y luego dice así, en ella, o sea, en esta generación, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Una de las cosas que tenemos que tener mucho énfasis nosotros como creyentes en la palabra de Dios es vivir una vida de testimonio. ¿Qué es una vida de testimonio? Una vida de testimonio es una vida que testifica, es una vida que da a conocer, que brilla en medio de una generación que necesita conocer a Dios. La verdad de las cosas es que muchos de nosotros vivimos, estamos en nuestros trabajos, escuelas, en nuestro ambiente, y la verdad no hay ninguna diferencia probablemente entre una persona cristiana o una no cristiana donde tú estás. A veces es tan difícil, ¿verdad?, generar un testimonio, porque lo único que puede lograr un testimonio de vida cristiana puede generar burla, puede generar que te apunten, puede generar muchas otras cosas que no nos gustan. Sin embargo, cuando tú tratas de vivir una vida que testifique a Dios, una vida que da a conocer la verdad de Dios, tú vas a experimentar una felicidad. Algo que yo he estado meditando y lo he compartido con algunos de ustedes, y quiero tener mucho cuidado de que no me lo malinterpreten, es que últimamente he recibido muchas visitas a mi casa de mormones, de testigos de Jehová, y ahí nos llegan por semana unas 2 o 3 personas, y bueno, platicamos y todo el asunto, y sin más ni más. Pero algo que Dios ha estado hablando en mi corazón es, quiero tener mucho cuidado porque luego no va a decir, no, el Richie dijo que tenemos que hacernos testigos de Jehová. No, lo que estoy diciendo es que a veces esas personas tienen una pasión por compartir lo que hay en su corazón, que a veces, no a veces, debería hacernos sentir mal a nosotros. En nuestro afán de que somos muy, ¿verdad?, la gracia y Dios, ¿verdad?, Dios y el testimonio ese con la vida, no con la palabra, a veces descuidamos esa área que ellos la hacen con tanta pasión que, digo, ¿cuánto tenemos que aprenderle todavía a una religión como esa? No estoy diciendo, di conmigo, el Richie no está diciendo que nos vamos a hacer mormones o testigos, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender algo de ellos, que nosotros a lo mejor no nos ha caído el 20. ¿Me estoy explicando? ¿No me están malinterpretando? Otra cosa de la que yo me admiro, por ejemplo, es de los musulmanes, de los que practican el Islam. A la hora que les llegue la hora de orar, sacan su tapetito, estén en el aeropuerto, estén en el restaurante, estén en el hospital, estén donde están, se hincan y oran donde estén. Nosotros podemos decir, ¡ay, qué religiosos, qué fanáticos! Hay algo que ellos han entendido en su fe que a nosotros nos falta todavía para nuestra fe. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida de testimonio, una vida que testifica. La palabra de Dios dice, y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y les dará poder, y ustedes me serán, ¿qué? Mis testigos. Proverbios 22, versículo 1 dice, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación. Nosotros lo podemos ver a diario en las noticias, gente afamada, gente con muchas riquezas, con mucha posición, sin embargo tienen una fama que dices, qué bárbaro. La fama no tiene que ver con lo que eres, la fama tiene que ver con lo que haces.
Tito, versículo 1, en el versículo 16 dice, hablando de los falsos profetas o de los falsos maestros de la palabra de Dios, Pablo advierte a Tito de estas personas que van a venir y se van a venir, que tienen mucho conocimiento y que van a querer venir a enseñarles una nueva doctrina. Pablo le dice a Timoteo, aguas con esas personas, porque tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan, ¿con qué? Con su manera de vivir. Esto es, sí conocen de Dios, pero con su manera de vivir niegan ese mismo conocimiento. Más allá del conocimiento y más allá de los dones, Dios quiere ver un corazón que realmente está testificando de una vida de fe. Cuando nosotros vivamos una vida de testimonio, cuando nosotros empecemos a experimentar, testificar a Dios en nuestra vida con nuestra manera de vivir, vamos a experimentar felicidad. No sé si les he platicado de un amigo mío que me tocó compartirle de las cosas del Señor, pues, que ya estaba por morir. ¿Se acuerdan? ¿Sí les platiqué? Esa experiencia para mí fue una experiencia que trajo una felicidad a mi corazón increíble. Ver que mi vida sirvió para que una persona se acercara a Dios, y no solamente una persona, a su familia, y que él estuviera sirviendo a Dios ahora, después de que años de que lo dejé de ver, para mí generó una felicidad que dije, wow. Ahora que estamos pensando en el asunto de la campaña de los 40 días, pienso mucho en la posibilidad de que una persona asista a una casa y que cambie el rumbo de su vida, que cambie el rumbo de su familia, que cambie el rumbo. La otra vez estaba meditando en esto y lo he compartido con algunos de ustedes también. Cuando los israelitas iban a tomar Jericó, después de que pasaron el río Jordán y que iban a tomar Jericó, la Biblia dice que enviaron unos espías, y quien los recibió y les dio asilo a esos espías fue una prostituta, que fue la prostituta Rahab. La historia nos dice que esta mujer le dio alojamiento a estos hombres, les permitió ver el asunto, y la única promesa es que nomás garantíceme que que mi vida se va a salvar y la de mi familia. Y esa promesa quedó ahí en ese asunto. Bueno, conocemos la historia, se tomó Jericó y esta persona, Rahab, libró su vida. Pero lo más interesante de esta situación es que de esta prostituta, de esta mujer Rahab, desciende Jesucristo. Entonces, imagínate nada más la trascendencia que hubo en ese solo acto de haber testificado a una mujer, y que no solamente salvó su vida, salvó la vida de cientos de generaciones después hasta Jesucristo. Nosotros no sabemos si a la persona que le vamos a compartir la palabra de Dios en nuestros compañeros de trabajo, en nuestra escuela, no sabemos el día de mañana esa persona va a ser una persona de influencia en esta sociedad, o va a ser el próximo presidente, o de esa generación va a salir un pastor, ¿verdad?, que va a impactar a las naciones, o va a salir un presidente de la nación. No lo sabemos. Pero por nosotros haber creído en el poder de un testimonio, de tener una buena fama y de expresarlo a otros, podemos librar no solamente una vida, podemos librar toda una generación. Primera de Pedro capítulo 2, del versículo 11 en adelante, dice así: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. Lo que primero Pedro hace es hacernos conciencia de que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que estamos de paso en esta tierra, que nuestro tiempo en esta tierra es sumamente temporal. Pedro dice: les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen al Dios en el día de la salvación. Va a haber mucha gente que va a criticar, o que va a decir, o que va a poner, o que va a exagerar. Pero cuando tú vives una vida bien, una vida en orden, cuando tienes una vida en orden en tu familia, cuando hay una prioridad realmente Dios, tu familia y lo demás,
Aunque te critiquen, la palabra de Dios nos enseña en este pasaje que al tú vivir una vida ejemplar, aunque ellos te acusen, lo único que van a lograr es callar después por las buenas obras que hay en ti. El problema es que muchos de nosotros vivimos vidas que no son tan ejemplares. Y al no vivir vidas y matrimonios y relaciones tan ejemplares, las personas dicen entonces, los incrédulos pueden decir, pues ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia de ser un cristiano o no? Si él es un cristiano que dice malas palabras también, si él es un cristiano, ¿verdad?, que es adúltero, que es baquetón, que es coquetón con otras mujeres que no son su esposa, ¿cuál es la diferencia entre un hombre cristiano, verdad, y un hombre que hace menos a su mujer y solamente quiere cumplir sus propios deseos y hace un lado a su familia y hace un lado? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un cristiano y no? Entonces el cristianismo se ha convertido para nosotros como en una etiqueta, no solamente, y no como una forma de vida que da ejemplo a otros de una vida recta, de una vida íntegra, no perfecta, una vida recta. Una vida íntegra no es una vida de perfección. Una vida íntegra quiere decir que tú eres el mismo aquí en la congregación, y ahí en tu casa, y ahí en tu trabajo, y ahí en la escuela. Eso es integridad. El problema de muchos de nosotros puede ser que somos unas personas en la iglesia, ¿verdad? Y aquí somos los mejores cristianos todos. Pero cuando estamos en nuestro trabajo, como que no somos exactamente los mismos. A mí me gusta tratar de vivir una vida íntegra. Me esfuerzo por vivir una vida íntegra. Como ustedes me oyen hablar aquí arriba, si ustedes hablan conmigo abajo, así hablo yo. Bueno, por lo menos eso creo, ¿verdad? Yo no quiero aparentar algo que no soy. Y cuando yo hablo aquí arriba a ustedes, no me pongo, por lo menos no creo, no me pongo como el ejemplo a seguir. Tengo mis luchas también. Tengo mis tentaciones también. Y tengo las dificultades que yo día tras día enfrento también. Lo único que yo quiero es saber en mi corazón que aquí en la iglesia, en mi casa, y si me topo contigo en la Walmart, y si me topo contigo en cualquier otra parte, tú puedas ver el mismo Richie en la iglesia, en la casa, en la Walmart y donde sea. No soy perfecto, trato de vivir una vida de integridad. Eso va a impactar la vida de las personas. Eso va a impactar, particularmente este pasaje nos invita a los incrédulos. Y cuando nosotros vivamos esa vida ejemplar, vamos a vivir una vida feliz. Quiero terminar con este pasaje que es uno de mis pasajes favoritos en el Salmo capítulo 1 del versículo 1 al 3. Aquí nos habla el rey David de la clave para una vida feliz también, muy conectada con lo que acabamos de leer en Filipenses. Empieza este pasaje diciendo, dichoso el hombre. Y conmigo, dichoso. Vuelta que la persona que está a tu lado, dile, dichoso. Y cuando se refiere al hombre, no se refiere al hombre masculino macho, se refiere al hombre como creación. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Está hablando de testimonio. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Fíjate qué interesante está esto. La felicidad no está con las personas con quien tú te juntas. La felicidad para el hombre está ligada a las personas con quien no te juntas. Porque si fuera así, el rey David hubiera dicho, dichoso el hombre que se junta con pura gente buena, que se junta, que camina en la senda de pura gente santa y cultiva la amistad de puros que alaban al Señor. David dice, feliz es el hombre que tiene el suficiente discernimiento para no cultivar relaciones que el día de mañana lo que van a lograr es una falta de testimonio de vida cristiana. A mí, en lo particular, lo he platicado en otras ocasiones, yo soy una persona muy influenciable. A mí,
me di cuenta muy temprano en mi vida, muy joven, me di cuenta que yo era una persona sumamente influenciable. Con quien yo andaba, yo me acoplaba con eso. Si me juntaba con mis amigos de años y la curada eran las carreras, pues yo me juntaba y me das de cuenta que toda mi vida eran las carreras. De verdad, yo lo sentía así. Pero de repente iba con otros amigos con que la cura era la cuestión de la música, ¿verdad? Que había dejado, y me juntaba con ellos y las carreras se me olvidaban y todo, la música era lo mío. ¿Por qué? Porque estaba con esas personas. Obviamente, cuando yo estaba con amigos o conocidos que la plática no era lo de Dios, y a veces se metía entre eso una curada de doble sentido, y acá y que allá, yo, sin darme cuenta, al ser una persona tan influenciable, me veía envuelto en esa curada también. En esa curada, en esa situación. ¿Me estoy explicando? A lo mejor yo no estaba contando chistes de doble sentido, pero me reía y jajaja, y me hacía parte de eso. Entonces, yo tuve que hacer un alto en mi vida y empezarme a dar cuenta y empezar a, ¿cómo lo puedo decir? No seleccionar, pero sí tener cuidado con las personas con quien yo me junto, porque con quien yo estoy, si yo no tengo la capacidad de influenciar su vida, y va a ser al revés, entonces yo prefiero no, porque yo sé mi debilidad. Y la palabra de Dios dice, feliz es el hombre que no anda en ese camino, en ese consejo de malvados, que no se detiene en la senda de pecadores, no quiere decir que camina en la senda de pecadores, que dice, el que se detiene en la senda de pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. No quiere decir que no le hablemos a gente que no cristiana. Lo que nos está exhortando es no cultives una amistad que lo único que va a generar el día de mañana va a ser un mal testimonio para tu vida. ¿No has escuchado comentarios como, y es cristiano y se junta con tal y cual? ¿Has escuchado esos comentarios? ¿Por qué? Porque quiere decir que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Obviamente no. Si tú estás con una persona que es adúltero y tienes una amistad con esa persona que es adúltero, entonces tú estás de acuerdo con su forma de vida. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Si tú estás con una persona que no quiere saber de las cosas de Dios y tú cultivas una relación, una amistad con una persona que no le interesan las cosas de Dios, entonces quiere decir que tú estás de acuerdo con eso. ¿Me estoy explicando? Se quedaron muy serios. Versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. No quiere decir que nosotros estamos leyendo la Biblia todo el día. A todas horas tenemos que estar leyendo la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la felicidad consta en aquellas personas que Dios está a su delicia y en su palabra, ¿qué dice? Meditan. Probablemente tú no te sabes muchos versículos de la palabra de Dios, pero lo que sí puedes hacer es que con 1, 2 o 3 o los que te sepas, eso los puedes meditar todo el tiempo. No quiere decir que tienes que leerla. Bueno, qué bueno que puedes leer la palabra todos los días y todo el día, pero no es lo que va a traer la felicidad a tu vida. Lo que va a traer es que tú puedas meditar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se atraviesa una situación en tu vida, puedes meditar la palabra de Dios y saber cómo actuar en esa circunstancia. ¿Me estoy explicando? Versículo 3, es como, y a este punto quiero llegar, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Hemos entendido que la vida es como un árbol, ¿verdad? Crece, madura, da fruto. Pero en esta particular parte hay una sección que sale fuera de lo común. Hay una parte que sale de lo natural. Es natural que un árbol crezca si está a la orilla de un río, que dé su fruto, pero no es normal que su hoja jamás se marchite. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es natural que un árbol a su debido tiempo, en la temporada indicada, las hojas se marchiten. En este particular punto, el rey David sale de lo natural y dice, el que está ligado al Señor,
el que vive una vida de testimonio, el que se aleja de amistades que realmente lo único que hacen es traer desgracia a su vida, y confía en el Señor y medita en su palabra, será como un árbol plantado, que dará su fruto, eso es algo natural, pero el punto importante aquí es que su hoja jamás se marchitará. ¿Qué quiere decir? La apariencia del árbol nunca va a cambiar. El testimonio del árbol nunca va a cambiar. Ese árbol siempre va a estar verde. Ese árbol siempre va a estar dando fruto. Ese árbol siempre va a tener una buena fama. Cuando nosotros vivamos esta vida de calidad, aferrados al Señor, nuestro testimonio va a ser algo que vamos a vivir toda nuestra vida de una manera favorable. Lo que bien es cierto es que muchos de nosotros vivimos cristianismos por temporadas. Vivimos cristianismos como la marea, ¿verdad? A veces estamos bien y a veces estamos mal. Ahí vamos, ¿verdad? Parece que todo va bien y de repente nos damos un bajón. Y de repente estamos bien victoriosos y de repente estamos bien derrotados. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no desea que nuestra vida sea una vida de sub y bajas, que a veces estemos bien y a veces estemos mal. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo, ¿qué es un hombre de doble ánimo? Precisamente eso. Un hombre que de repente está con todo con el Señor y le echa ganas y lo ves aquí en la iglesia y quiere servir y de repente, ¿verdad? Por buenas de primeras dejó de venir a la iglesia, lo ves perdido, dejó a su esposa. Yo tengo un amigo, bueno, no es mi amigo. Es un fulano por ahí. No, es un conocido mío, amigo de muchos años desde la juventud, pero toda su vida ha sido así. Híjole, a mí me da un pesar porque ese camarada es como las estaciones en su vida cristiana. De repente lo ves en la primavera, ¿verdad? Todo floroso, así, ¿verdad? Echándole ganas a las cosas del Señor. De repente, ¿verdad? Lo ves, ¿verdad? Frío como el invierno. Y de repente lo ves en el fuego y dices, híjole. Y a veces eso etiqueta a las personas también. Dices, no tarde esa persona en dar un reversazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es. Cuando tú vivas una vida realmente que viva la voluntad del Señor, asegúrate de que estás viviendo la voluntad del Señor para vivir una vida feliz. Te quiero decir que no toda puerta abierta es una puerta que viene por parte de Dios. Pídele a Dios discernimiento, pídele a Dios dirección, asegúrate de que lo que vas a hacer, por más bueno que parezca, provenga de la voluntad y del corazón de Dios para ti. Lo segundo que te quiero exhortar es: vive una vida de testimonio. Testifica, no seas de doble ánimo, no vivas cristianismos de temporadas. Pídele al Señor que tu hoja jamás se marchite. Pídele al Señor que las hojas que embellecen tu vida, que embellecen tu matrimonio, no sean víctimas de las circunstancias, como lo es en un árbol normal. No seas víctimas de las estaciones del año. No vivas un cristianismo estacional. Vive un cristianismo firme en el Señor. Y la palabra de Dios dice: permanece en mí y mis palabras en ti, y tú vas a dar mucho fruto. Voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Y ahí donde estás, te voy a invitar a que, sin ponerte de pie, cierres tus ojos un minuto nada más. Y meditemos en estas dos cosas de una manera especial. Lo que estás viviendo en este tiempo, lo que estás a punto de vivir, está dentro de la voluntad del Señor. Si no es así, iglesia, por más bueno que parezca, lo único que va a traer es desgracia.
Cuando la voluntad de Dios se cumple en tu vida, no solamente trae paz a ti, trae paz a los tuyos también. Probablemente tú estés a punto de cambiar de ciudad, probablemente tú estés a punto de cambiar de trabajo, de renunciar. Solamente asegúrate que lo que estás a punto de hacer es voluntad de Dios. Porque si es así, te puedo asegurar plenitud para ti y para los tuyos. Pero si no es así, vas a vivir tan miserable, no importa cuán buena sea la oportunidad. Estamos viviendo en un tiempo en el que nuestra generación cada vez más está lejos de Dios. Pero a más oscuridad, mayor es la potencia del brillo de la luz. La Biblia nos exhorta en este pasaje que seamos hijos de Dios sin culpa en una generación torcida y depravada. Y es en esta generación que tenemos que brillar como estrellas en el firmamento y mantener en alto la palabra de vida. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de experimentar una felicidad constante. Y hoy hemos aprendido, Señor, que tu voluntad para nosotros nos llena de alegría, como dijo el rey David en Salmos capítulo 40. Mi Dios, tu voluntad me llena de alegría. No importando la circunstancia que estemos viviendo, mientras estemos viviendo dentro del ambiente de tu voluntad, Señor, viviremos felices. Y Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes cada vez más a ser esas estrellas en el firmamento, esas estrellas que brillan en una oscuridad que necesita ver luz, que necesita ver, Señor, una vida diferente, que una generación que necesita ver matrimonios, Señor, que viven una vida feliz, matrimonios, Señor, que están estableciendo el reino de Dios. Pero si dentro del cristianismo, Dios, hay matrimonios infelices, hay matrimonios deprimidos, hay matrimonios en contienda, hay matrimonios en pleitos, en divisiones, Señor, Padre, ¿cuál es la diferencia entonces entre un cristiano y no? Hoy queremos tomar el reto, Señor, de ser esas estrellas en el firmamento y mostrar al mundo entero, Señor, mostrar en nuestro contexto que podemos vivir una vida ejemplar, Señor. Que podemos vivir una vida tan ejemplar, Señor, que aunque nos acusen, lo único que podrán ver, Señor, son nuestras buenas obras delante de ti. Y a quien glorificarán será a ti, Señor. Si tú estás dispuesto a hacer ese compromiso el día de hoy, a mantenerte como una estrella firme, dando pasos en la voluntad del Señor, yo quiero que te pongas de pie y cantemos este canto juntos como un compromiso delante de Dios. Que le podamos decir al Señor, así como arde en nuestro corazón tu pasión y tu palabra, Señor, así ese mismo ardor, Señor, queremos que transmita a todos los demás lo que tú has hecho en nuestra vida. Queremos asegurarnos de vivir en tu voluntad y queremos vivir una vida que testifique, Señor, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios de oportunidad, Señor. Canta conmigo esto. Arde con el fuego de tu espíritu mi corazón. Solo arde, arde. Al descubrir en tu palabra la flama de tu amor, dilo esto, mi vida arde, arde, una vez más, arde, vamos a cantar, arde,
Con el fuego de tu espíritu, mi corazón solo arde, arde. Al descubrir en tu palabra la flama de tu amor, grítalo, mi vida arde. Levanta tus manos y canta esto. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Yo quiero servirle. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Padre, queremos que este canto se convierta en una realidad de nuestro corazón. Padre, lo que más va a impactar, Señor, a un mundo torcido y depravado, Señor, es una vida que te honre a ti. Y queremos hacer un compromiso en esta tarde de una vida que te honre, que te alabe, Señor. Porque dice tu palabra, lo acabamos de leer, Dios, que si ponemos nuestra esperanza en ti y nos mantenemos nuestros pasos firmes en tus caminos, Señor, tú nos exaltarás al entregarnos esa tierra de plenitud y de bendición. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no tomas la persona que está ahí a tu lado la mano? Y quiero que juntos oremos esto delante del Señor como un compromiso. Quiero que repitas esta oración tan fuerte como puedas hacerlo. Di conmigo: Señor Jesús, hoy me decido a vivir en tu voluntad. Reconozco que no toda puerta abierta proviene de ti. Que tu Espíritu Santo y la meditación en tu palabra me den el discernimiento para tomar las buenas decisiones dentro de tu voluntad. Y eso traerá bendición, felicidad, no solamente a mí, a mi familia, a las personas a mi alrededor. Hoy me decido, Señor, a vivir una vida de testimonio, a ser una estrella en el firmamento, a ser una antorcha encendida, para que el mundo vea que sí se puede vivir una vida ejemplar, que sí se puede tener matrimonios sólidos, que sí se puede tener hijos de ejemplo. Hoy me decido en el nombre de Jesús. Así, con nuestras manos tomadas, vamos a entonar este canto una vez más. Yo quiero ser, mi Señor, una que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Una última vez, vamos a gritarlo fuerte. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Padre, despídenos con bien en esta noche. Que tu palabra, y como acabamos de cantar, Señor, el consuelo de tu palabra
nos hagan vivir una vida de testimonio, Señor. Y yo declaro que nuestra hoja jamás se marchitará y todo lo que hagamos prosperará. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hable.